El año pasado, después de un primer año feliz viviendo en un nuevo apartamento por mi cuenta por primera vez, se mudó al lado un hombre que nunca olvidaré. La disposición del apartamento es crucial para entender este incidente, así que hice un pequeño diagrama del plano del piso tomado de lo más parecido que pude encontrar en línea y lo edité. Lo más importante es que mi balcón y el suyo están solo parcialmente separados por una pared, y hay un espacio sólido de 60 centímetros por el que se puede caminar fácilmente de uno a otro. Para dar contexto, anteriormente tenía una mujer muy solitaria viviendo al lado durante todo el primer año que estuve allí y nunca cruzó este umbral del balcón sin ser invitada explícitamente. Solo menciono esto para que entiendas que no estaba preocupada previamente por alguien infiltrando mi espacio. La primera vez que conocí a este nuevo vecino, él estaba descargando comestibles de su enorme camioneta en el lugar de estacionamiento asignado al lado del mío cuando yo llegaba. Él y una chica, que asumí era su novia, estaban descargando cajas de Costco. Los vi hablar, y tan pronto como salí del coche, se callaron. Les hice un gesto con la cabeza y procedí al ascensor, y el chico corrió detrás de mí, tiró algunas cajas y me rogó que esperara. No hay problema, soy una buena vecina. Mientras estábamos en el ascensor, la novia se negó a hacer contacto visual o hablar conmigo, un poco extraño, pero pensé que ella era tímida. Pero él se presentó rápidamente y fue extremadamente hablador. En los 45 segundos que tarda el ascensor en llegar al piso donde están nuestros apartamentos, me preguntó cómo me gustaba el lugar, de dónde era y dónde trabajaba. Mirando hacia atrás, su entusiasmo era un poco extraño, pero lo atribuía a estar emocionado de estar en un lugar nuevo. Para el resto de la historia lo llamaremos Sam. Sam tenía unos 33 años, 1,84 de altura, con una constitución musculosa delgada y el cabello muy corto, casi rapado, como si estuviera quedándose calvo. Por todos los informes, era bastante promedio en apariencia. Las primeras semanas nos encontramos a menudo, y siempre hacía pequeñas conversaciones y siempre me llamaba señorita. Supongo que era porque olvidó mi nombre, pero quería ser educado. Casi nunca veo a su novia después de la primera noche, pero ocasionalmente puedo escucharlo hablar con una mujer en su apartamento, ya que las paredes son razonablemente delgadas. Una noche, unos 3 meses después de que Sam se mudara, mi novio estaba pasando la noche y estábamos viendo películas en el sofá. Eran cerca de las 11:30 de la noche. El respaldo del sofá está contra la pared que comparto con Sam, y escuchamos algunos ruidos de golpes. Mi primera idea fue que él y su novia debían estar pasándola bien. Mi novio y yo nos reímos y subimos un poco el volumen para ahogarlos. Luego, además de los golpes, los vecinos comienzan a gritar. Podemos escuchar objetos siendo lanzados, vidrios rompiéndose, las palabras están amortiguadas, pero hay claramente enojo y llanto. Mi novio, valiente como es, se para en el balcón semipartido y a pleno pulmón grita hacia el de Sam, ¿todo bien ahí adentro? La chica abre la puerta corrediza del lado de Sam un minuto o dos después y dice, lo siento por eso. Así que lo dejamos pasar. Estoy preocupada, pero no tenemos idea de qué pasó realmente y decidimos irnos a dormir. Gran error, lo sé. Despierto alrededor de las 3 de la madrugada por más gritos, pero mi novio se niega a despertarse, y no estoy a punto de llevar mi 1,5 metros de estatura a interrumpir lo que sea que esté pasando a las 3 de la madrugada. Consideré llamar a la policía, pero estaba tan adormilada que me convencí de que lo había soñado. Me arrepiento profundamente de esa decisión. A la mañana siguiente, me desperté con algunas terribles noticias personales, la muerte de un amigo, completamente no relacionada, y básicamente puse los eventos de esa noche en un segundo plano. No lo olvidé, pero tampoco estaba en mi mente. Avancemos unas 2 semanas. Hacía calor y estaba afuera leyendo un libro en bata, sujetador y pantalones cortos. Estaba en una silla que daba la espalda al apartamento de Sam, así que no podía ver su lado desde donde estaba. Estaba sumergida en mi libro cuando, de repente, me tocaron el hombro. Sam estaba parado detrás de mí y me preguntó si podíamos hablar un segundo. Este hombre ya había cruzado, aunque invisible, una línea al venir a mi lado del balcón, pero tampoco podía llegar a mi puerta sin apartarlo físicamente. Le pregunté qué pasaba. Y él me dijo que era su cumpleaños y me preguntó si sabía dónde conseguir marihuana porque parecía ser una chica que sabe cómo pasarla bien. Como vivimos en un estado donde eso es legal, le dije que yo no tenía y que estaba segura de que Google proporcionaría la mejor tienda de cannabis en la zona, pero que personalmente no tenía ninguna.
Él procede a contarme lo borracho que estuvo la noche anterior, y en este punto, estoy ansiosa por encontrar una salida. Así que empiezo a moverme como para indicar que he terminado de hablar. Él alcanza mi hombro y me dice que golpeó y rayó mi coche la noche anterior porque iba muy ebrio. Recuerdo su enorme camioneta. Dice todo esto con una sonrisa en su rostro, casi riéndose. Estoy sorprendida, pero sobre todo quiero alejarme de él porque mis sentidos de alerta están empezando a sonar y no quiero estallar en su cara por golpear mi coche. Él dice que me enviará su información del seguro si le doy mi número, y afortunadamente sabía que sería una mala idea. Hago un chiste nervioso sobre saber dónde vive y digo que el daño fue lo suficientemente grave como para golpear su puerta para obtener su información de seguro. Él contraataca diciendo que dejará una nota con su información en mi puerta. Me retiro de mi balcón mientras también digo que preferiría que simplemente me pagara en efectivo y no involucrara al seguro. Le doy una hora más o menos y luego bajo a evaluar el daño. Lo hice porque no quería bajar al mismo tiempo que él y correr el riesgo de que me siguiera. Como era de esperar, hay 2 nuevos rasguños largos en la puerta del conductor. No son profundos, solo superficiales, y no dignos de una llamada al seguro de inmediato. Realmente no quería involucrarme con él de ninguna manera, así que decidí que podía lidiar con los rasguños. Pero este pequeño evento me ha sacudido un poco. En este punto, sabía que algo no estaba bien con él. No sucede nada inusual, hasta donde sé, esa noche. Al día siguiente es sábado, y como tenía que trabajar al día siguiente, estoy sola en casa viendo una película de acción. Son alrededor de las 11 de la noche. Estoy en el sofá con mi gato acurrucado en mí, y la película tiene un volumen relativamente alto. Así que me toma un poco de tiempo registrar este ruido de golpes que viene del pasillo de mi edificio de apartamentos. Honestamente, solo lo noté porque mi gato se despertó y se puso todo erizado y asustado. Bajo el volumen de la película, de repente, los golpes se vuelven más fuertes y más fuertes. Y justo cuando me levanto, escucho las 5 palabras que nadie quiere escuchar en su puerta: ábranme, es la policía. Mi estómago se hunde. Le había mentido a Sam el día anterior. De hecho, si tenía algo de marihuana conmigo y había fumado de un porro afuera en el balcón, en la parte más alejada de Sam, quizás 20 minutos antes. Estoy totalmente en pánico, colocada como una cometa, y tratando de controlar mi respiración para no parecer inmediatamente sospechosa antes de responder a la puerta. Antes de contestar, recuerdo mirar por la mirilla y ver el primer plano de la cara de un policía. Luego abro la puerta y me encuentro cara a cara con 6 oficiales, todos con las armas desenfundadas. Medio segundo de casi orinarme encima, y el miedo aún me convence de que, de alguna manera, estoy en problemas por fumar un porro. El oficial que parece estar a cargo asiente instantáneamente ante mi nivel de pánico y dice: señora, no está en problemas. Necesitamos hablar con usted sobre su vecino. ¿Podemos entrar? En este punto, estoy desorientada y mi ser entero está tenso. Dejo entrar a los policías, pero mi corazón no ha dejado mi garganta. El oficial principal me pregunta sobre cualquier interacción con Sam. Les digo que apenas lo conozco, que solo vive al lado y se mudó hace unos meses. Pregunto por qué necesitan estar en mi apartamento. Estoy asustada, pero también no suelo llevarme bien con los policías, y tengo derecho a saber por qué 6 de ellos prácticamente me apuntaron con sus armas. El oficial principal procede a decirme que Sam es un tipo malo que, aparentemente, golpeó tan gravemente a su novia la noche anterior que ahora está en la unidad de cuidados intensivos por sus heridas. También me dijeron que Sam tenía un arma y se había atrincherado en el apartamento junto al mío. Dijeron que habían hablado con el gerente del edificio y sabían que mi lugar tenía acceso a su balcón, y necesitaban usarlo. Luego me pidieron que fuera al dormitorio, cerrara las puertas y apagara las luces. Los siguientes 30 a 45 minutos fueron una tortura completa. En mi pánico, dejé mi teléfono celular en la encimera de la cocina y tuve que sentarme en mi habitación, sola, escuchando el alboroto. Nunca se dispararon tiros, pero hubo muchos gritos y lo que sonaba como cosas lanzadas. Eventualmente, después de lo que pareció una eternidad, el oficial principal golpeó mi puerta y me dijo que Sam había sido arrestado y me agradeció por dejarlos usar mi apartamento. Me hicieron más preguntas durante unos 15 minutos más y luego se fueron. Ojalá esta fuera la parte donde termina la historia, pero hay un poco más.
En los días siguientes al arresto de Sam, me puse aún más nerviosa por su posible regreso al edificio de apartamentos, preocupada por posibles represalias. No le había dicho nada a la policía que técnicamente lo incriminara. No tenía pruebas de nada excepto su palabra de que él fue quien rayó mi coche. Pero sí les conté sobre la noche en la que mi novio y yo los escuchamos pelear. Alrededor de 2 días después, Sam reapareció en el edificio. Mientras regresaba del trabajo una tarde, intentó acercarse a mí, pero el ascensor se cerró justo cuando corría para alcanzarlo. Todo mi cuerpo se tensó, como la sensación cuando estás a punto de tener un accidente de coche pero lo evitas por poco. Me mantuve fuera de mi balcón por completo a partir de ese momento y siempre mantuve las cortinas cerradas. No hablamos ni nos vimos en absoluto durante otras pocas semanas. Luego tuvimos nuestra última interacción. Sam me detuvo en el estacionamiento una noche, corriendo detrás de mí cuando estaba a punto de subir al ascensor. Me rogó que le dijera por qué dejé entrar a la policía esa noche. Le dije la verdad honesta, que estaba colocada, no sabía qué hacer y tenía un mal historial con la policía. Todo esto es verdad. Y nuevamente, estaba preocupada de que intentara tomar represalias. Entonces se puso bastante molesto y siguió tratando de repetir la pregunta, obviamente queriendo una respuesta diferente. Cuando no pude dársela, ofreció darme $3,000 para testificar como testigo de su carácter a su favor, porque decía conocerme y saber cómo realmente trataba a las mujeres. Me quedé sin palabras y muy asustada. Me dijo que su audiencia era el jueves siguiente por la mañana y me preguntó si podía presentarme. Estuve como un ciervo atrapado en los faros por un momento, y luego, de alguna manera, logré salir de allí después de balbucear un montón de palabras que probablemente fueron incoherentes. La noche del miércoles, antes de este juicio, llegué a casa del trabajo y mi gato actuaba un poco raro, como si algo lo hubiera asustado recientemente, y su cola estaba completamente erizada. Lo sacudí un poco, pero noté a través de las cortinas que había algo pegado en el exterior de mi puerta corrediza de vidrio. Aparentemente, Sam había dejado una nota con su número de teléfono y nombre, y debajo decía, cuento contigo. No hace falta decir que nunca me presenté. Tomé una foto del cartel, agarré a mi gato, cerré todas mis puertas con llave y me quedé en la casa de mi mamá durante unos días. Después de que eso sucediera, llamé a la policía para informarles que había estado en mi balcón nuevamente, pero nunca hicieron ningún seguimiento. Eventualmente, mi novio vino y volvimos juntos a mi lugar, y todo estaba como debería ser. Nunca lo volví a ver, pero unas semanas después, una mujer que nunca había visto antes estaba limpiando su apartamento. Tal vez un mes después, nuevas personas se mudaron y las cosas han sido normales desde entonces. Llamé a la cárcel del condado para ver si estaba encerrado nuevamente, pero nadie pudo darme información. Espero que eso signifique que está allí, si hizo lo que la policía dijo que hizo. Para Sam, diré que no estoy realmente segura de qué pasó, pero mi mayor arrepentimiento es no haber llamado a la policía cuando sentí que debería haberlo hecho. Mi instinto me lo decía. Espero a Dios nunca más volverte a ver cuando salgas. Cuando tenía alrededor de 6 años, mis padres se divorciaron, y mi papá pronto obtuvo la custodia completa, ya que mi mamá era alcohólica y había acumulado algunos DUI y cosas así. De todos modos, nosotros, mi hermana menor, mi papá y yo, nos mudamos a un nuevo vecindario y nos transferimos a la escuela primaria cercana. La escuela estaba bastante cerca de mi nueva casa, tal vez a 5 o 7 cuadras de distancia, lo suficientemente cerca como para caminar, pero mi hermana y yo, siendo niñas, éramos demasiado jóvenes para caminar solas. A veces, nuestro papá nos llevaba a la escuela por la mañana y luego volvía caminando, y menos comúnmente nos iba a recoger. La mayoría de las veces nos recogía en su Mazda negro. La forma en que se hacían las recogidas en mi escuela era bastante común. Salíamos con nuestra clase, nos quedábamos junto a nuestra maestra y compañeros de clase, y cuando llegaba un auto, los miembros del personal designados le preguntaban a la maestra por el estudiante que iban a recoger, y luego iban a buscarlo en su clase y lo escoltaban hasta el auto. Dado que mi mamá estaba en la cárcel en ese momento, la única persona que me recogía era mi papá. Un día, estaba en 3er grado y mi hermana estaba en 1º. Estábamos afuera esperando a que nos recogieran. Después de estar afuera solo unos minutos, mi hermanita vino hacia mí y dijo que alguien que no era nuestro papá estaba en un auto para recogernos y mencionó ambos nombres.
Habían encontrado primero a ella. Dijo que él le sonrió y le dijo que nuestro papá le había dicho que nos recogiera esa tarde, pero dijo que quería encontrarme primero antes de subir al auto, ya que no lo reconocía. Gracias a Dios que hizo eso. Nuestro papá siempre nos había dicho que no habláramos con extraños, así que agarré a mi maestra y le conté lo que había pasado. Se puso realmente alarmada, con una expresión de miedo en su rostro, y nos dijo que nos quedáramos donde estábamos mientras le contaba a otra maestra o algo así. Nuestro papá llegó a recogernos unos minutos después, y llegamos a casa sanos y salvos. Le contamos sobre eso y tuvimos una larga charla sobre el protocolo de seguridad. Le pidió a mi hermana que describiera al hombre y al auto, y llamó a la policía y les dio la mejor descripción que pudo, aunque mi hermana era muy joven y no estaba muy concentrada en detalles importantes como esos. Unas semanas más tarde, volvió a suceder, pero esta vez dijo mi nombre. Nuestro papá le había dado a la escuela la misma información que le dio a la policía, pero presumiblemente el hombre tenía varios vehículos, porque mi hermana dijo que la primera vez había estado en un auto rojo y esta vez era negro, similar al de mi papá. Vi el auto negro y corrí hacia él, pero afortunadamente eché un vistazo a la cara antes de abrir la puerta e ingresar. Era un hombre de mediana edad, muy pálido, con una cara muy angular. Nos miramos a los ojos, y su boca estaba sonriendo, pero sus ojos me parecieron muy extraños, entrecerrados y casi enojados. Me volví hacia el asistente del estacionamiento que me había llevado al auto para alertar, pero para cuando lo hice, el auto ya se había ido, y no pude dar muchos detalles. Nuestro papá contactó nuevamente a la policía, pero sin placas de matrícula, no pudieron hacer mucho. La última vez que lo vi fue hasta meses después, cerca del final de la escuela primaria. Estaba caminando a casa con un gran grupo de niños que vivían en mi vecindario, y él pasó en su auto, reduciendo la velocidad para tratar de hablar con nosotros. Reconocí su rostro de inmediato y alerté a los otros niños para que corrieran. Afortunadamente, estábamos a solo unas 3 casas de distancia de donde vivía una de mis amigas, y todos nos metimos en su casa, preocupando mucho a sus padres mientras explicábamos la situación. Nunca lo volví a ver después de eso. Nuestro papá comenzó a salir con mi ahora madrastra, y nos mudamos a su vecindario y cambiamos de escuela poco después. Todavía pienso en él de vez en cuando. Su rostro en realidad estuvo en mi sueño hace unas noches, lo que me recordó que escribiera mi experiencia. Hasta el día de hoy, ya en mis 20 años, no sé cómo supo nuestros nombres, cómo sabía cualquier cosa sobre nosotros. Realmente es muy aterrador pensar en lo que podría haberle pasado a mi hermanita si se hubiera subido al auto con ese hombre, y que podría haberme pasado a mí si lo hubiera hecho. Esto sucedió hace aproximadamente un año, y hubo tantos factores terribles en mí contra esa noche que estoy asombrada de haber salido ilesa, al menos físicamente. Todo comenzó cuando estaba en el apartamento de mi amigo, que vive en una zona realmente peligrosa de la ciudad, y una serie de malas decisiones esa noche. Decidí emborracharme y tomar unas pastillas de Dios sabe qué. Ya sé. Es seguro decir que, después de una sólida noche de fiesta, alrededor de las 4 de la madrugada, no estaba en mi sano juicio. Mi cerebro drogado decidió que, en lugar de quedarme en el apartamento de mi amigo como normalmente haría, quería regresar a mi propio apartamento. El apartamento de mi amigo tenía 2 entradas y salidas separadas del edificio, una en el estacionamiento trasero, sin iluminar, del edificio, y otra que daba a la calle. Tenían 2 juegos de llaves para cada puerta, y yo solo tenía las llaves de la que estaba en la parte trasera del apartamento. Ya que mi Uber obviamente llegaría a la calle y la puerta del frente del edificio se cerraba automáticamente detrás de ti, salí por esta puerta cuando el conductor estaba a punto de llegar. Mirando hacia atrás, de pie afuera de ese apartamento, me di cuenta de que parecía el blanco más fácil del planeta. Soy una mujer pequeña y menuda, en mis primeros 20 años, y apenas podía mantenerme erguida. Estaba usando una farola para apoyarme y no estaba haciendo un buen trabajo en ninguno de los dos. La luz era básicamente un faro que llamaba a los depredadores cercanos, diciendo, ven a por mí. No estaba prestando atención a mi entorno en absoluto en este estado, a pesar de que literalmente había un agujero de bala en la puerta delantera por la que acababa de salir. No es bueno. Recuerdo haber verificado qué auto me estaba recogiendo y solo pude notar que era un sedán negro. Poco después de salir, el sedán negro se detiene en la acera y comienza a bajar las ventanas. Así que avanzo hacia él. Antes de que este hombre hablara siquiera,
sentí que algo estaba mal. Tenía una expresión como si me estuviera desgarrando solo con sus ojos. Después de ver esa mirada, el término depredador adquirió un nuevo significado para describir a un delincuente, porque entonces supe lo que se sentía al ser presa. Básicamente, me ladra, soy tu conductor de Uber. Esta fue la segunda bandera roja que de alguna manera atravesó mi cerebro. Normalmente, los conductores de Uber simplemente bajan la ventana y dicen tu nombre o cualquier versión de eso, pero siempre incluyen tu nombre. Creo que simplemente lo miré por un segundo, mi cerebro reconstruyendo lentamente la situación en la que potencialmente me encontraba, y le pregunté, ¿cuál es mi nombre? Inmediatamente se enfurece y comienza a gritar sobre cómo no tiene tiempo para esto y que simplemente entre en el auto, etcétera, etcétera. No creo que nunca me haya alterado tan rápido en mi vida. Estoy completamente en pánico, obviamente, este no era mi Uber. Verifiqué rápidamente la matrícula y de inmediato vi que no coincidía. Mientras tanto, este tipo todavía está gritándome, y no tengo absolutamente ninguna idea de qué hacer. Si corro en cualquier dirección, este tipo fácilmente podría alcanzarme o incluso tener un arma. También estoy bastante segura, en este punto, de que si está tratando de atrapar a una chica al azar en la calle, debe tener algún tipo de arma. No puedo correr de regreso hacia la puerta del apartamento que está justo detrás de mí, ya que se cierra automáticamente y no tengo las llaves ni el tiempo para desbloquearla. Correr hacia la puerta trasera tampoco serviría de nada, ya que le está esperando justo en la entrada del camino hacia el estacionamiento trasero, y nuevamente tendría que tomar tiempo para encontrar las llaves correctas y entrar. Si grito, no estoy exactamente en el tipo de vecindario donde alguien intentaría ser un héroe, y aún puedo escuchar la música que sale del tercer piso del apartamento de mi amigo, sabía que no me escucharían. Además, es tarde y absolutamente no hay nadie alrededor. La gente habla mucho sobre si actuar o congelarse, pero me sentí incapaz de hacer cualquiera de las dos cosas. Fue la peor sensación que he sentido en mi vida. Todo en mí quería correr, pero sentí que si lo hacía, sería el fin para mí. Pero si seguía parada allí, mirando en shock al hombre que gritaba, el resultado sería el mismo. Desde que comenzó a gritarme hasta este punto, supongo que solo habían pasado 20 segundos. Justo cuando parece que está a punto de bajarse del auto, otro sedán negro se detiene justo detrás de él. Verificando la matrícula lo más rápido que puedo, me doy cuenta de que es mi verdadero Uber y corro hacia el auto, realmente solo como 6 pasos, y me tiro dentro, gritándole a mi verdadero conductor de Uber, ¿cuál es mi nombre? El pobre tipo parece aterrorizado, pero responde con mi nombre rápidamente, a lo que respondo, llévame de aquí, ese hombre está tratando de secuestrarme. Si estuviera en la posición del conductor de Uber, creo que estaría demasiado sorprendida para reaccionar tan rápido como lo hizo él, pero mi conductor salió volando de allí. Ofreció llamar a la policía por mí, lo cual rechacé, y ahora lamento, y luego me acompañó hasta la puerta principal de mi apartamento, asegurándose de que entrara a salvo. Verdaderamente era un ser humano increíble. Puedes estar tranquilo sabiendo que recibió la propina más generosa que mi cuenta bancaria de estudiante universitaria permitiría, aunque merecía mucho, mucho más. Cuando estaba en la escuela secundaria, en mi último año, tenía 1,66 de altura y pesaba alrededor de 40 kilogramos. Estaba en el parque cerca de mi casa esperando el autobús escolar. Por lo general, mi novio, que ya se había graduado, me llevaba a la escuela, pero ese día estaba ocupado. Más tarde, descubrí que me estaba engañando. Normalmente, había algunas chicas esperando, pero ese día estaba sola. Así que me senté en el banco con un auricular puesto y otro afuera para escuchar mi entorno. Siempre he sido cautelosa con lo que sucede a mi alrededor. Mientras esperaba, vi que se acercaba un coche negro, y de inmediato lo noté. Mantuve un ojo en él porque presentía algo malo. No quería parecer paranoica, así que no era obvio que lo estaba vigilando, pero después de unos minutos, 2 hombres corpulentos bajaron del auto. Inmediatamente le envié un mensaje de texto a mi novio, diciéndole que estaba en el parque y que estos tipos me estaban dando mala espina. Por supuesto, no me respondió. Así que copié y pegué el mismo mensaje a mi primo, que estaba en casa. Vivo con mi tía y 2 primos hombres que estaban descansando después del turno de noche. Quería que alguien supiera la marca y el color del auto, además de que eran 2 hombres, pero no recibí ninguna respuesta. Cuando salieron del auto, comenzaron a caminar hacia mí,
así que me levanté del banco y caminé hacia la calle, porque el autobús debía llegar en cualquier momento. El conductor realmente llegó un poco tarde. Mientras estaba junto a la calle, estos hombres se acercaron a mí, y pude sentir la mala energía. Uno de ellos me saludó mientras el otro me miraba fijamente. Solo le sonreí levemente y asentí con la cabeza, luego miré hacia otro lado. El mismo tipo, al que llamaré número 1, me preguntó cuántos años tenía. No respondí. Podía ver que el otro tipo, el número 2, se estaba enfadando porque no estaba alimentando la conversación. El número 1 seguía haciéndome preguntas de sí o no, como si tenía novio, si vivía cerca, si consumía drogas, que ellos tenían algunas, y si quería. El número 2 me preguntó si sabía que era el mercado negro. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El número 2, que había estado callado todo el tiempo, comenzó a decirme cómo acababan de regresar de Rusia, pero la forma en que lo dijo fue tan aterradora como intimidante. Sabía que eran de otro lugar porque tenían un fuerte acento, pero no pude identificar de dónde exactamente. Me decían que fuera a su auto porque tenían drogas. Les respondí que no, gracias. Créeme, no era una santa en la escuela secundaria, pero tampoco era estúpida. Nunca me metería en el auto de alguien que no conociera. Luego, el número 1 me preguntó si tenía auto. Le dije que lo sentía, pero que el autobús estaba a punto de llegar. Por algún milagro, el autobús dio la vuelta a la esquina y los tipos retrocedieron. Se habían estado acercando poco a poco mientras me hacían preguntas. Pero antes de que el autobús llegara a donde estaba, el número 1 me entregó una tarjeta y dijo que tenía un taller de autos y que lo llamara si necesitaba algo. Incluso mencionó que me daría un auto gratis. El auto me parecía sospechoso y no quería tomar la tarjeta, pero sabía que necesitaba ese número para denunciarlo, así que la tomé, y se fueron a toda prisa. Finalmente, el autobús se detuvo y me recogió. Tan pronto como subí, comencé a llorar. Tuve un completo colapso emocional. Era como si toda la adrenalina mantuviera mi mente y cuerpo alerta mientras los hombres estaban allí, pero tan pronto como estuve a salvo, mi cuerpo y mi mente se rindieron. Afortunadamente, no había muchas personas en el autobús, así que el conductor me calmó antes de salir. Le expliqué lo que había sucedido, y cuando miró alrededor para buscar el auto, ya se habían ido. Dijo que los vio cerca de mí, pero pensó que los conocía porque estaban tan cerca de mí. El conductor llamó a su despacho para informar del incidente, para que pudieran notificar a la escuela. Siguió recogiendo a todos los demás estudiantes, pero cuando llegamos a la escuela, me llevó a la oficina. Estaba aterrada de estar sola. El director salió, al igual que la seguridad del campus. Fueron muy amables y gentiles conmigo mientras me llevaban a la oficina del director. Ambos eran hombres y procedieron a hacerme preguntas sobre los hombres, el auto y las cosas que me habían dicho. Lloré durante todo el tiempo. Luego saqué la tarjeta que me habían dado y se la entregué al director. Miró a la seguridad y dijo que la iba a llamar y actuar como si fuera mi padre. Así que lo hizo. Estaba en altavoz, y el número 1 realmente respondió. Conocía su voz como si estuviera grabada en mi cerebro. Me costó mucho no tener un ataque de pánico. El director le preguntó al tipo si podía conseguirle un auto a buen precio, y el tipo se hizo el tonto. El director dijo que su hija, yo, le había dado la tarjeta, y tan pronto como dijo eso, el tipo colgó. Intentaron llamar de nuevo, y el teléfono estaba apagado. Pude ver un cambio en el director y la seguridad. Tan pronto como el teléfono hizo clic, la seguridad se puso en su teléfono y llamó a la policía para que viniera a la escuela. Era como si finalmente supieran que era real, como si mi loca historia no fuera inventada. El director se excusó con la seguridad y hablaron por un minuto en el pasillo. Pude escuchar todo lo que decían: tiene suerte de estar viva, esto es serio, necesitamos llamar a sus padres para que vengan a buscarla. Cuando llegaron los policías, entraron a la oficina donde yo estaba y me pidieron que contara la historia nuevamente, delante del director y la seguridad. Siento que querían ver si estaba siendo completamente honesta, así que lo hice. Los oficiales fueron directos conmigo y me dijeron que parecía que nos estaban observando a nosotras, las chicas en ese parque, porque eligieron el único día en que una de nosotras estaba sola. También dijeron que la tarjeta se estaba usando como cebo para que yo fuera donde ellos querían.
Me sentí enferma, como si no pudiera respirar. La escuela llamó a mi tía, pero ella no contestó. La única persona que contestó primero fue mi novio. Uno de los oficiales habló con él, mientras el otro finalmente logró comunicarse con mi tía. Mi novio terminó recogiéndome. Cuando llegué a casa, mi abuela, tío, tía, mamá y primos estaban todos afuera. Las mujeres y los hombres estaban furiosos pero preocupados por mí. Una semana después, otra chica de otra escuela secundaria local, no muy lejos del parque, fue salvada por otros estudiantes. Dos chicos estaban tratando de arrastrarla a un Honda negro, y los otros niños se pusieron de pie, la agarraron y la sacaron del auto. El director me llamó a su oficina, y así me enteré. También estaban los mismos oficiales allí, y me hicieron elegir a los dos tipos de una línea de fotos. Los señalé de inmediato. Fueron atrapados. Eran realmente los mismos tipos que intentaron llevarse a la chica, una chica de primer año. Me sentí preocupada por ella y triste de que hubiera pasado por algo peor que yo, y me sentí casi libre de nuevo. Aún asustada, pero no mirando por encima del hombro tan a menudo. No podía creer que los atraparan. Después de eso, mi familia se unió para llevarme a la escuela durante el resto del año. Mi novio, ahora ex, también me llevó algunos días. Estoy agradecida de estar viva y bien, y estoy aún más agradecida de que la chica también fuera salvada por los valientes estudiantes de su escuela. Esa es un poco de la historia previa. Después de aquellos eventos, me sentí más segura sabiendo que los perpetradores habían sido capturados y que tenía el apoyo de mi familia y amigos. Aprendí una lección importante sobre la importancia de estar alerta y confiar en mis instintos cuando algo no se siente bien. Desde entonces, he sido más cautelosa en situaciones similares y he compartido mi experiencia con otros para concienciar sobre la importancia de la seguridad personal. Aunque los recuerdos de aquel día todavía me afectan, me siento agradecida por haber salido ilesa y por haber sido capaz de ayudar a que se hiciera justicia en el caso de la otra chica. La experiencia me ha enseñado a valorar aún más la seguridad y la protección de quienes me rodean, y a nunca subestimar la importancia de estar preparado para cualquier situación potencialmente peligrosa. Aunque fue un momento aterrador en mi vida, me ha ayudado a crecer y a ser más consciente de mi entorno. Ahora estoy enfocada en seguir adelante y vivir mi vida de la mejor manera posible, recordando siempre la importancia de la seguridad y la vigilancia en todo momento. Mi experiencia previa en áreas problemáticas de la ciudad influyó en la forma en que reaccioné al peligro que enfrenté. Durante los primeros 14 años de mi vida, viví en una de esas zonas, por lo que me acostumbré a situaciones incómodas y a lidiar con personas problemáticas en la calle. Aunque luego me mudé a un área más segura, sigo estando cerca de zonas conflictivas, por lo que conozco bien ambos tipos de entornos. Hace 5 meses, cuando estaba pasando por un periodo de ansiedad, decidí hacer una visita al dentista para mantenerme en una rutina productiva. Mi dentista se encuentra en un área problemática, así que al regresar a casa tuve que pasar por una calle principal con mala reputación, debido a la violencia y actividad delictiva que ocurre en un pub cercano. Mientras caminaba, noté a alguien sentado en un banco fuera del pub, y aunque tenía los auriculares puestos, vi que me estaba diciendo algo. Supuse que me estaba pidiendo fuego, y al quitarme un auricular, me preguntó si quería unirme a él para tomar algo. Aunque me sentí incómoda, traté de ser educada al rechazar su oferta. Sin embargo, cuando continué mi camino, comencé a sentir que algo no estaba bien, pero atribuí la sensación a mi ansiedad. Sin embargo, cuando el hombre me alcanzó y comenzó a insistir, me di cuenta de que la situación era más seria de lo que pensaba. A pesar de mi incomodidad, no pude evitar ser honesta cuando me preguntó si estaba soltera y qué planes tenía para esa noche. Mientras caminaba hacia un estacionamiento vacío, el hombre continuó acosándome y exigiéndome respuestas, poniéndose agresivo cuando su plan falló. En un momento de pánico, me agarró del codo, pero logré liberarme y correr hacia un área más concurrida. Finalmente, pude refugiarme en una tienda donde trabajaba una amiga, quien me ayudó a bloquearlo y me alentó a presentar un informe policial. Aunque el acoso callejero no es ilegal en mi área, el hecho de que me tocara podría justificar una acción legal. Aunque no he recibido noticias de la policía, recientemente supe que el mismo hombre agredió a otra chica en la misma zona. Espero que ambas podamos evitar volver a enfrentarnos a él, ya que parece que su situación legal es seria y podría permanecer en prisión por mucho tiempo. Esta experiencia me recordó la importancia de estar alerta,
incluso en situaciones cotidianas, y de confiar en mis instintos cuando algo no se siente bien. También me hizo apreciar aún más el apoyo de amigos y la importancia de reportar incidentes para que las autoridades puedan tomar medidas. A pesar de la experiencia aterradora, estoy agradecida por estar a salvo y por el apoyo de mis amigos y familiares. Después de lo sucedido, me di cuenta de lo importante que es tomar en serio cualquier situación que pueda representar un peligro. Aunque estoy acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles debido a mi experiencia previa en áreas problemáticas, me quedó claro que no se puede subestimar la gravedad de ciertas situaciones. Es fundamental confiar en nuestros instintos y no ignorar las señales de peligro, por más pequeñas que parezcan. Mi experiencia me ha enseñado a ser más consciente de mi entorno y a actuar con precaución en situaciones potencialmente riesgosas. Además, me siento agradecida por el apoyo de mis amigos y familiares durante este difícil momento. Su ayuda y comprensión fueron fundamentales para superar esta experiencia traumática. Espero que mi historia pueda servir como recordatorio de la importancia de estar alerta y tomar medidas para proteger nuestra seguridad en todo momento. Aunque es lamentable que enfrentemos situaciones peligrosas como estas, es crucial aprender de ellas y fortalecernos como individuos. Finalmente, deseo que otras personas que puedan encontrarse en situaciones similares encuentren el coraje y la fuerza para buscar ayuda y protegerse a sí mismas. Nadie debería sentirse inseguro o amenazado mientras simplemente intenta vivir su vida cotidiana. Eso ocurrió con mi primer novio serio, cuando tenía 15 años, en la escuela secundaria, en 2005. Terminamos estando juntos durante aproximadamente 2 años y medio. Estábamos en la misma área, yo siendo solo 3 meses mayor que él. Hicimos clic con el grupo de amigos del otro, así que todos tendían a pasar el rato sin problemas. Unos meses después de comenzar la relación, empezaron a aparecer algunas pequeñas señales de alerta. Un día, otro chico intentó hablarme, lo que llevó a que mi novio lo amenazara y terminara detenido, ya que ocurrió durante la escuela. Esta fue la primera de muchas veces que vi su lado muy aterrador. Otros incidentes que no parecían masivos en ese momento, pero que en retrospectiva realmente lo fueron, comenzaron a suceder. Una vez, rompió la ventana de su dormitorio porque no quería ir a emborracharse una noche. Otra vez, me arrojó bebidas encima. Y cuando empezó a mostrar su lado más feo, me acorraló contra una pared porque uno de sus amigos se sentó junto a mí en un sofá en una fiesta. Afortunadamente, sus amigos lo apartaron de mí y le dieron una pequeña charla, pero todo se atribuyó a que simplemente había bebido demasiado, y el incidente se olvidó. El tiempo pasó y nos separamos brevemente porque él estaba tomando muchas drogas, principalmente éxtasis y speed, y yo realmente no quería estar involucrada en eso. Esto significaba que pasábamos mucho menos tiempo juntos, así que lo dejé. Estuvimos separados durante aproximadamente un mes antes de volver a estar juntos, momento en el que yo había estado charlando casualmente con otra persona, lo que realmente no llegó a nada. Una mañana, cuando aún estábamos en la cama, recibió un mensaje de un amigo local y fue a encontrarse con él, dejándome en la cama en su casa. Su madre, padrastro y hermana estaban fuera, así que después de unos 5 minutos, me levanté y fui al baño. De repente, escuché su auto frenar bruscamente afuera. Pude oír cómo se abría la puerta principal y golpeaba la pared mientras subía las escaleras. Se escuchaba su respiración pesada, como si estuviera gruñendo. La puerta del baño estaba cerrada con llave, pero era de madera, así que no le tomó mucho tiempo romperla. Me gritó por haber estado hablando con alguien mientras estábamos separados y cómo podía hacerle eso, a pesar de que él mismo había estado involucrado con alguien más en su círculo de amigos. Le expliqué que solo había estado enviando mensajes de texto y que estábamos separados, pero eso cayó en oídos sordos. Siguió rasgando la tira de mi chaleco y desgarrando mis botas. Después, me dijo que me fuera y caminara a casa, lo cual estaba a unos 8 km. Vivo en el Reino Unido, en una zona muy tranquila, donde suele haber un pequeño pueblo, luego 1,5 kilómetros de carretera tranquila, luego otro pueblo, y así sucesivamente. Así que estoy caminando de regreso por la primera parte de la carretera tranquila, con mi camiseta colgando de mí y mis botas ondeando por todas partes, ya que habían sido rasgadas, cuando escucho su auto. Tiene una bolsa de aire y un escape ruidoso característico, lo que me hizo darme cuenta de que venía hacia mí. No había forma de lidiar con él de nuevo, así que salté sobre un seto y me escondí. Recuerdo haberme arañado con las zarzas, pero no me importó. Solo me agaché detrás de ese seto,
esperando que desapareciera. Escuché su auto conducir por esa carretera varias veces antes de que se rindiera y pensé que era seguro. Ignoré todas sus llamadas. Afortunadamente, llegué a casa sana y salva, corriendo la mayor parte del camino. Recibí mensajes de él disculpándose y diciéndome cómo terminaría con su propia vida, pero simplemente no me importaba en ese momento. Después de un tiempo, finalmente me dejó en paz y me concentré en la universidad y en pasar tiempo con mis amigos. Realmente deseaba que ese fuera el final de mis interacciones con él, pero no lo fue. Estaba en una salida nocturna en mi ciudad local con amigos. Puse a mi ex en el fondo de mi mente, ya que habían pasado meses sin escuchar nada de él o verlo. Estaba ocupada bailando cuando apareció de la nada. Intentó hablar conmigo, lo cual reconocí, pero realmente no estaba de humor para ello. Así que fui al baño cerca de la salida y decidí cómo manejar la situación. Uno de mis amigos estaba trabajando en el local esa noche y sabía que terminaría en aproximadamente 1 hora. Así que decidí que me iría del club y caminaría hasta el Aston, donde esperaría a que terminaran. Sabía que solo tomaría unos 15 o 20 minutos llegar allí. En retrospectiva, fue la idea más estúpida, pero solo quería alejarme de él. Miré rápidamente hacia el baño, aunque estaba ocupado, no lo vi. Hasta ahora, todo iba bien. Corrí rápidamente al guardarropa y entregué mi boleto para recuperar mi abrigo. Me lo puse y salí por la puerta. Había gente afuera fumando y charlando. Miré a mi alrededor mientras caminaba y no lo vi, así que pensé que estaba bien salir corriendo. Aproximadamente 10 minutos después de mi caminata, comencé a sentirme inquieta. No sé por qué, simplemente estaba llena de temor. Me di la vuelta, a unos 9 metros detrás de mí, estaba mi ex, siguiéndome con la mirada fija en mí, sin decir una palabra. Parecía malvado. Debe haber estado esperándome para salir de los baños o haberme visto recoger mi abrigo y haber mantenido la distancia detrás de mí todo el tiempo. Ya era pasada la medianoche, las calles estaban desiertas debido a la hora y no había casas cercanas. En ese momento, me di cuenta de lo mal que lo había hecho. Rápidamente le mandé un mensaje a mi amiga contándole lo que estaba sucediendo, dónde estaba y a dónde iba. Ella intentó llamarme, pero cancelé la llamada, ya que no quería que él supiera que había alertado a alguien sobre lo que podría convertirse la situación. Aceleré el paso y pude escuchar que él también lo hacía, justo detrás de mí, como en una película de terror. Frente a mí estaba el paso subterráneo, un pasillo que pasa por debajo de la carretera principal y te lleva al estacionamiento de Asde. Tenía que pasar por este túnel de 99 metros, apenas iluminado, o darme la vuelta y enfrentarlo. Decidí arriesgarme y corrí a través del túnel. Después de todo, en el otro lado había un Asde abierto y seguramente habría alguien en el estacionamiento. Tenían una gasolinera de 24 horas y un punto de venta que muchas personas usaban. Corrí a través del túnel, y fue entonces cuando él comenzó a gritarme todo tipo de insultos. Logré pasar por el túnel y finalmente vi la tienda iluminada, sabiendo que había gente adentro. Noté a un chico joven en una moto no muy lejos de la entrada. Bajé la guardia, pensando que me dejarían en paz ahora que había otra persona visible. Pero estaba equivocada, muy equivocada. Mi ex no se detuvo. Continuó siguiéndome, y su tono se volvió más amenazante. Me di cuenta de que no se iba a detener solo porque alguien más estuviera cerca. Sentí una oleada de pánico cuando entendí que la situación no había mejorado simplemente porque estaba cerca de la tienda. Decidí correr hacia la entrada del Asde, con la esperanza de encontrar refugio y ayuda adentro. Finalmente, llegué a la tienda, y sin pensarlo 2 veces, entré rápidamente. El chico en la moto se quedó mirando, sin intervenir. Cuando estuve dentro, me dirigí directamente hacia uno de los empleados y le expliqué rápidamente lo que estaba sucediendo. El personal de la tienda me permitió quedarme allí hasta que mi amiga llegó para recogerme. Por suerte, mi ex no entró a la tienda y se alejó, probablemente dándose cuenta de que no tenía más opciones. Esa noche me di cuenta de lo peligroso que puede ser subestimar una situación así. Desde entonces, siempre he sido mucho más cautelosa, y he aprendido la importancia de pedir ayuda y no enfrentar estas situaciones sola. Lo siguiente que supe es que estaba siendo agarrada por el cabello. Mi ex tomó mi teléfono de mi mano y lo tiró al suelo. Comencé a gritar, y el chico de la moto lo vio y entró corriendo a la tienda para pedir ayuda.
Mi ex comenzó a tirar de mí hacia atrás, hacia el paso subterráneo, y en ese momento empecé a entrar en pánico de verdad. Sabía que si me metía en el paso subterráneo, estaba perdida. Con todas mis fuerzas, le di un puñetazo en la cara tan fuerte como pude. Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía tenía un puñado de mi cabello en la mano, ya que él me había arrancado un mechón. Me agarró de nuevo, levantándome por el cuello solo para tirarme al suelo, lo que me cortó las rodillas y las manos. Mientras me gritaba y me llamaba todo tipo de exabruptos por haberlo golpeado, comencé a escuchar gritos. Para mi alivio, las voces se acercaban. El chico de la moto había alertado al personal sobre la situación afuera, y varias personas corrían hacia nosotros, un guardia de seguridad, un miembro del personal e incluso un cliente. Mi ex comenzó a correr, pero lo atraparon. El personal de ASD llamó a la policía, que estaba en camino. Vi a mi amiga, y simplemente me desplomé en sus brazos como un bebé. La policía llegó en unos 5 minutos, lo arrestaron y me llevaron a la comisaría para hacer una declaración. Tuvieron que tomar fotos de todas mis heridas, todas infligidas por alguien a quien alguna vez amé, moretones, rasguños, cortes, un mechón de cabello faltante. Me sentía avergonzada y humillada. Recuerdo a un oficial de policía tratando de aligerar el ambiente, bromeando sobre cómo al menos logré golpearlo. Lo que sucedió después fue solo un borrón. Me encerré en mí misma y desarrollé una grave ansiedad y ataques de pánico debido a todo lo que había pasado. Recuerdo a un oficial que me visitó, contándome sobre una fecha de juicio a la que no asistí. En retrospectiva, debería haberlo hecho, pero no podía enfrentarme a él. No quería volver a ver esos ojos malvados ni recordar el miedo que sentía al mirarlo. Solo quería que todo desapareciera. Estaba en el periódico local esa semana, con detalles de la fecha del juicio, etc. Me dijeron que había estado en un programa de manejo de la ira y había comenzado a recibir asesoramiento. Se vio obligado a enfrentarse a lo que era, lo cual me alegra, ya que era un monstruo. A pesar de todo, estoy agradecida por el apoyo que recibí de las personas que me rodearon ese día y de quienes me ayudaron a seguir adelante. He estado haciendo mi hora de ejercicio al aire libre por la noche porque encuentro que es el momento más relajante. Mi vecindario es muy tranquilo, y tengo la suerte de vivir en una zona agradable que siempre he considerado muy segura. Solía caminar de noche incluso antes del confinamiento, porque vivo justo al lado de un canal, así que hay muchos senderos bonitos que son muy hermosos de noche, cuando todo está iluminado por la luna. Anoche, estaba caminando y decidí ir primero a la tienda porque tenía hambre, y luego desviarme de regreso a mi ruta habitual a lo largo del canal. Mientras caminaba, escuché a 2 hombres hablando muy alto en alemán. Vivo en Inglaterra, así que era un poco inusual, pero no pensé mucho en ello. Parecían tener unos 30 años, eran bastante altos y llevaban gorras. Lo recuerdo porque tenían diseños iguales, lo que me pareció gracioso. Empezaron a acercarse mucho, y cuando miré hacia atrás para verlos, comenzaron a burlarse. Supe entonces que me estaban mirando, lo que me asustó un poco, así que aceleré el paso hacia la tienda. Pero tuve que detenerme en el cruce, no planeaba que me atropellara un coche. Me alcanzaron, pero no se detuvieron para esperar que el semáforo cambiara, simplemente cruzaron la calle y entraron en la tienda a la que yo iba. Así que me olvidé de mi hambre y decidí ir al canal para mi caminata. Dejé de pensar en los hombres poco después, atribuyéndolo a que soy una persona ansiosa en general. No me gusta especialmente caminar junto a extraños por la noche, y ya tengo suficiente autoconciencia como para evitar que hablen conmigo o sobre mí. De todos modos, completé mi caminata y me dirigía de regreso a casa. Para que la historia tenga sentido, necesito describir dónde estaba parada. A mi derecha estaba el agua misma, estaba parada en el camino, y a mi izquierda había una gran caída que daba directamente a la carretera principal. Al lado de esa carretera había una fila de casas. Frente a mí había un puente ferroviario. Tenía mis auriculares puestos y mi música estaba bastante alta, pero creo que escuché a alguien gritando, así que me saqué un auricular y escuché. Pero estaba bastante silencioso, aparte de los coches que pasaban en la carretera debajo de mí. Fue entonces cuando vi a 2 hombres dirigiéndose hacia el puente, y los reconocí de inmediato como los 2 hombres que me habían molestado antes, por sus gorras. Dejé de caminar mientras mi ansiedad volvía, y consideré llamar a alguien porque, irracionalmente,
pensé que si estaba al teléfono cuando pasaran a mi lado, no me molestarían. Pero a pesar de que me quedé parada durante mucho tiempo, nadie salió de debajo del puente. Esperé, mirando el puente por un rato, completamente confundida, porque no había forma de que simplemente desaparecieran. Podía ver al otro lado del puente, así que sabía que no se habían dado la vuelta y se habían ido ni nada por el estilo. Pero ciertamente no habían pasado porque nadie me había pasado a mí. Después de unos momentos, comencé a pensar que los había alucinado o algo así. No tengo antecedentes de alucinaciones, pero no podía explicarlo de ninguna otra manera. Así que empecé a caminar lentamente hacia la boca del puente, y justo cuando estaba a punto de entrar, lo vi, la sombra de uno de los hombres proyectada en la pared. Literalmente, se me heló la sangre cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Estaban esperándome al otro lado del puente, pero debían haberse escondido detrás del estribo para que yo no los viera. Mi mente divagó a 1000 lugares diferentes, entrando en pánico por lo que harían si pasaba por debajo de ese puente. Estaba convencida de que simplemente me seguirían si me quedaba donde estaba. Si llamaba a alguien para pedir ayuda, estaba segura de que saldrían para ver qué pasaba, y estaría atrapada. En ese momento, tuve que tomar una decisión rápida. No podía cruzar el puente, y quedarme allí esperando tampoco parecía una opción segura. Así que di la vuelta, alejándome del puente lo más rápido que pude sin correr, intentando mantener la calma. Una vez que estuve lo suficientemente lejos del puente, saqué mi teléfono y llamé a un amigo, explicándole lo que estaba sucediendo. Mientras hablaba con él, me dirigí hacia una zona más iluminada y concurrida, asegurándome de que no me estuvieran siguiendo. Afortunadamente, llegué a casa sana y salva. Pero esa noche me hizo darme cuenta de lo vulnerable que me había sentido y de lo importante que es estar siempre alerta, incluso en zonas que consideras seguras. Desde entonces, he cambiado mi rutina de caminatas nocturnas y trato de salir a horas más seguras o con compañía. También he aprendido a confiar en mis instintos y a no subestimar nunca una situación que me haga sentir incómoda o en peligro. Hice lo único que se me ocurrió, corrí silenciosamente hacia la valla que separaba el camino del canal de la caída a la carretera principal y trepé por ella. Solo tenía alrededor de la altura del muslo, y al otro lado había un pequeño espacio antes de la pared y la caída en sí misma. Esperé un par de momentos mientras pasaban los coches. Afortunadamente, vivo en una zona tranquila, así que la carretera pronto estuvo vacía. Logré colocarme para poder bajar de la caída sin hacer mucho ruido ni lastimarme demasiado, y en el momento en que mis pies tocaron el suelo, corrí hacia el lado donde estaban las casas. Caminé a toda prisa por ese camino, sin hacer ruido, solo mirando hacia atrás cuando me acercaba al borde de la carretera. La furgoneta seguía al lado del puente, y podía ver que estaban mirando a través del puente, tratando de averiguar dónde había ido. Me sentía enferma y aterrada, pero logré llegar a casa. No sé qué querían, no sé quiénes son ni si estarán allí otra vez esta noche, pero sé que no voy a caminar de noche durante mucho tiempo. Continué corriendo a casa, sintiéndome agradecida de haber escapado de esa situación aterradora. No sé qué querían esos hombres ni por qué me seguían, pero no quiero volver a encontrármelos nunca más. Me sentí vulnerable y asustada, y desde ese día he decidido evitar caminar de noche por un tiempo. La experiencia me dejó con una sensación de paranoia y ansiedad que no puedo sacudir fácilmente. Me pregunto si debería haber llamado a la policía, pero en ese momento, solo quería llegar a casa y sentirme segura. Reflexionando sobre lo ocurrido, me doy cuenta de lo afortunada que fui de escapar ilesa. Sé que tengo que ser más cautelosa en el futuro y tomar medidas para protegerme. Ya no me siento segura caminando sola por la noche, y eso es algo que tendré que abordar en los próximos días. Esta experiencia me ha dejado marcada, y espero poder superar el miedo que me ha dejado. Voy a tomarme el tiempo necesario para procesar lo sucedido, y mientras tanto, estaré más consciente de mi entorno y de las precauciones que debo tomar. A veces, una experiencia aterradora como esta puede cambiar la forma en que vemos las cosas, y aunque no es fácil, quiero usar esto como una oportunidad para aprender y crecer, asegurándome de estar más preparada y protegida en el futuro. Esta historia sucedió a una de mis mejores amigas y a mí en 2017, y siento que vale la pena compartirla. Mi mejor amiga Emilce estaba saliendo con un chico llamado Manuel en 2016. Terminaron justo cuando se acercaba el año nuevo. Conozco a Emilce desde hace más de una década, pero no hablábamos mucho mientras estaban juntos.
Me los encontré una vez en una cafetería local. Abracé a Emilce, y estábamos charlando, mientras Manuel me miraba con disgusto, como si Emilce no tuviera permitido hablar con sus amigos. En ese momento no le di importancia, asumiendo que era simplemente antisocial. No tenía idea de que él acabaría arruinando un año entero de mi vida. Es realmente confuso cómo Manuel se puso en contacto conmigo específicamente. Creo que Emilce publicó sobre su ruptura, y ofrecí mi apoyo públicamente, así que él me apuntó a mí. Todo comenzó en Nochevieja. Empezó a enviarme mensajes en Instagram una y otra vez, amenazándome, mientras yo estaba en una reunión con mi entonces novio, dos de mis ahora ex mejores amigas, y el novio de una de ellas. Recuerdo ver mis notificaciones explotar y simplemente ignorarlo. Todos parecían más preocupados que yo, y lo pasé por alto hasta tarde al día siguiente. Cuando revisé mi teléfono, tenía docenas de mensajes de Manuel, así como algunas publicaciones públicas en las que etiquetaba a Emilce y a mí, llamándonos de todo y afirmando que yo era la razón por la que habían terminado. Respondí en mensajes directos, preguntándole por qué me estaba apuntando a mí. Este fue el mayor error que cometí. Después de algunos mensajes enojados de él, me bloqueó, y pensé que había terminado. También tenía algunas llamadas perdidas de Emilce, así que finalmente la contacté y le pregunté qué estaba pasando. Ella me dijo frenéticamente que Manuel era un hombre peligroso y que la había estado atormentando desde el día en que se hicieron pareja. La lanzaba por su apartamento, dejándola con terribles moretones, de los cuales me envió fotos. Amenazaba con quitarse la vida si lo dejaba, y hasta hizo un berrinche en una tienda de tatuajes porque no querían tatuar el nombre de Emilce sobre su ceja. Se tatuó Llorón en su lugar. Emilce también me informó que Manuel había estado en la cárcel antes de conocerla, por abuso doméstico, apuñaló a su exnovia en la pierna y solo estuvo un mes tras las rejas antes de que su padre lo sacara bajo fianza. Con esta nueva información, estaba aterrorizada. Al menos me dijo dónde vivía, y era justo detrás de la cafetería que mencioné anteriormente. Solía frecuentar ese edificio y esa parte de la ciudad en general, lo cual cobrará importancia más adelante. Eventualmente me calmé y lo olvidé, hasta que consiguió mi número de teléfono. Todavía no sé cómo lo consiguió, pero un día me desperté con más de 30 mensajes suyos, y me horrorizó lo que vi. Los mensajes incluían amenazas de quitarse la vida si no lo ayudaba a volver con Emilce, amenazas de matarme, y gritos de ayuda. Lo bloqueé de mi número y luego lo desbloqueó solo para comenzar el ciclo nuevamente. Siendo muy ingenua y no queriendo sentirme responsable si realmente se quitaba la vida, no lo bloqueé. Le pedí que me dejara en paz y le ofrecí un número de una línea de ayuda donde podría recibir apoyo. Pretendió calmarse un poco, así que le di el número. Después de muchos mensajes en los que decía cuánto extrañaba a Emilce, pero también que quería matarla, se lo conté inmediatamente a ella y la animé a que fuera a la policía. Ella no lo hizo, él la había condicionado para que creyera que tendría problemas si lo denunciaba. Y esto continuó durante meses. Por lo general, no respondía a sus mensajes, y cuando lo hacía, él parecía calmarse un poco. Voy a saltar a una noche particular cuando Emilce y yo estábamos pasando el rato en mi casa. Estábamos charlando cuando mi teléfono comenzó a iluminarse. Lo ignoré y seguí hablando porque no quería ser grosera. Emilce miró mi teléfono y dijo, «Es Manuel». Y efectivamente, Manuel estaba bombardeando mi teléfono con amenazas de cortarse la garganta porque sabía que Emilce estaba en mi casa. Nos llamaba nombres terribles y afirmaba que sería nuestra culpa si moría esa noche. No contesté, pero lo que sucedió a continuación es algo que todavía me persigue hasta el día de hoy. Envió un vídeo. Por curiosidad, hice clic, mientras Emilce miraba por encima de mi hombro. El vídeo mostraba el brazo de Manuel con una gran herida en el medio. Él fingía llorar en el fondo, diciendo, «Ustedes me obligaron a hacer esto. Los odio a ambos». Apretaba el puño una y otra vez para hacer que saliera más sangre. Emilce y yo estábamos tan en shock que vimos el clip completo de 50 segundos, a pesar de lo perturbador que era. Inmediatamente llamé a la estación de policía local de Emilce. Ella les dio su dirección, y un oficial vino a mi casa para ver el vídeo y tomar algunas notas. Mientras esperábamos a que llegara la policía, Manuel publicó el espantoso vídeo en su Instagram y nos desbloqueó a Emilce y a mí solo para etiquetarnos, alegando que le habíamos dicho que lo hiciera. Siendo un chico convencionalmente atractivo,
con una estética de asterisco Ivo y asterisco, había chicas que se derretían por él y lo apoyaban, creyendo su versión de la historia. Comentaron cosas bastante duras sobre nosotras y lo adulaban como locas. Esa noche, Manuel fue admitido en el hospital, y mi deseo era que lo mantuvieran allí, pero el acoso continuó en cuanto salió. Avancemos un poco más. Unos meses después, Manuel no había cedido, y Emilce y yo seguíamos siendo muy cercanas. Teníamos una amiga, Keila, que estaba visitándonos desde otro estado. Ella también había tenido un encuentro en línea con Manuel y lo odiaba, pero no le tenía miedo. Siempre llevaba más de un arma, algo de spray pimienta, y sabía cómo defenderse. Así que sugirió que fuéramos a dar un paseo por la parte de la ciudad donde él vivía. Quería visitar esa cafetería, ver algunos de nuestros pequeños negocios, y luego ir a cenar a una pizzería. Emilce y yo aceptamos a regañadientes. Estacionamos frente a la cafetería, tomamos algunas bebidas y comenzamos a caminar por la calle. En unos 5 minutos, Manuel pasó en su motocicleta. Emilce y Keila estaban inmersas en la conversación, mientras yo iba rezagada. Levanté la vista y crucé miradas con Manuel. Emilce y Keila lo notaron mientras él se alejaba a toda velocidad. Keila nos aseguró que no se acercaría a nosotras con ella cerca, así que seguimos caminando. Manuel comenzó a dar vueltas a la manzana en su moto mientras cruzábamos la siguiente cuadra. Luego cambió a esa cuadra y la recorrió de nuevo. En la tercera cuadra estaba la pizzería. Las paredes eran de vidrio, así que podíamos ver a través de ellas. Por supuesto, entramos y nos sentamos en la esquina junto al vidrio. Estuvimos allí durante aproximadamente 1 hora y media, comiendo, charlando y tomando refrescos. Manuel circuló el restaurante durante todo ese tiempo, y nosotras hicimos lo posible por ignorarlo. Una vez que terminamos y nos levantamos para irnos, Manuel se fue a toda velocidad, y no lo volvimos a ver esa noche. Pasó algún tiempo, y Manuel comenzó a pasar por la casa de Emilce todas las noches. Dentro de una semana, comenzó a hacer lo mismo conmigo. Le conté a mis padres y a mi padrastro, quien vigilaba de cerca nuestra calle. Mi mamá siempre se aseguraba de que nuestras puertas y ventanas estuvieran cerradas y las persianas bajadas antes de acostarse. Mi papá incluso hacía una patrulla nocturna, en la que conducía alrededor de mi calle durante unos minutos de camino a casa desde el trabajo. La situación se estaba volviendo insostenible. Aunque tomábamos todas las precauciones posibles, el constante acecho de Manuel nos tenía en un estado de nervios. Sabíamos que no podíamos seguir viviendo así, y era cuestión de tiempo antes de que algo peor sucediera. Aún así, casi todas las noches me despertaba al sonido del motor de su motocicleta rugiendo afuera de mi casa. No teníamos pruebas de esto para mostrar a la policía, ya que de alguna manera lo hacía sin dejar rastro. Así que no nos molestamos en denunciarlo. A finales de 2017, Manuel tomó su motocicleta y se fue a California para evitar los problemas legales que había tenido aquí. Emilce y yo estábamos aliviadas, por decirlo menos. Aunque aún nos acosaba de vez en cuando, nunca regresó, y dejamos de saber de él después de un tiempo. Avancemos rápidamente una última vez hasta septiembre de 2019, cuando Emilce y yo estábamos disfrutando del sol en el parque. De repente, recibió una llamada. Manuel estaba muerto. Había fallecido justo después de que sus llamadas y mensajes hacia nosotras cesaran. Se había metido en problemas con su nuevo traficante de drogas en Arizona y lo enfadó lo suficiente como para que le dispararan, muriendo instantáneamente. También había acumulado 2 cargos más por violencia doméstica en California y Arizona y estaba prófugo de su orden de arresto. Su padre les dijo a todos que fue una sobredosis accidental porque Manuel era conocido por abusar de Xanax y otras drogas diversas, pero era para encubrir a su hijo sociópata. No estoy segura si la muerte de Manuel fue su karma o si alguna fuerza superior nos estaba protegiendo a nosotras y a todas las chicas a las que había lastimado antes y habría lastimado en el futuro. Pero lo cierto es que se ha ido, y nunca más tendremos que preocuparnos por nuestra seguridad debido a él. Aunque ver fotos de él aún me da escalofríos y me siento terrible por su trágico final, también siento un alivio profundo. Es extraño decirlo, pero su muerte trajo una paz que no habíamos sentido en años. Esta experiencia me ha dejado marcada, y aunque ya no tengo que temer por mi seguridad debido a Manuel, siempre recordaré lo cerca que estuvimos de un peligro real. La lección que aprendí es que, aunque la vida puede ser aterradora e injusta, hay veces en que las fuerzas del destino intervienen,
y uno encuentra un final inesperado. Esto ocurrió en 2017. Debido a una multitud de factores, incluida la reciente muerte de un amigo cercano, estaba insoportablemente deprimido en ese momento de mi vida. Por esa razón, mi familia voló desde el otro lado del país hasta Los Ángeles, donde vivo. Pensamos que sería agradable visitar la isla Catalina. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que era temporada baja, era finales de noviembre, el clima era frío y, como resultado, la isla estaba casi vacía, además de algunos lugareños y unos pocos turistas rezagados como nosotros. Nuestra primera prioridad era deshacernos de nuestro equipaje para poder explorar la isla. Así que nos registramos de inmediato en nuestro motel. Aunque esa palabra apenas describe el lugar, lo llamo motel porque todas las puertas de las habitaciones daban al exterior, pero en realidad nuestra habitación estaba en uno de los 22 o 30 edificios de huéspedes pintorescos dispuestos en una especie de forma de herradura alrededor de un camino, con habitaciones a ambos lados del camino. La entrada al motel era básicamente uno de los extremos de la herradura, y si caminabas en línea recta, llegarías a la habitación que nos dieron, esencialmente en la esquina, antes de tener que girar a la derecha para ir más adentro en la herradura. Después de un día de exploración y habiendo terminado la cena, era hora de caminar de regreso a la habitación en la fría oscuridad. La isla Catalina está a una buena distancia del continente, y permíteme decirte que se pone realmente oscura. De manera similar, oscuro estaba mi estado mental después de que la conversación durante la cena tomara un giro equivocado y mi abrumadora depresión se apoderara de mí. Me ajusté la capucha negra sobre mis orejas congeladas y caminé adelante, delante de mis padres, hacia la habitación del motel, diciéndoles que solo necesitaba ir a dormir. Y eso hice de inmediato. A veces, la depresión hace que eso sea fácil. Ya estaba perdiendo el conocimiento cuando entraron después de mí, y me quedé dormido sin siquiera desearles buenas noches. Y luego, desperté con mi mamá diciendo mi nombre en un susurro brusco. La habitación tenía dos camas, la de mis padres, más cerca de la puerta, y la mía, más adentro. La voz de mi mamá cortó el silencio de nuevo, y sonaba preocupada por mí. No la culpo, considerando mi estado mental en ese momento. Adormilado, me giré y pregunté por qué. A medida que mis ojos se ajustaban a la débil luz de la luna que entraba por las cortinas, la vi darse vuelta para enfrentarme. Estaba sorprendida de verme en la cama, sus ojos se abrieron mucho. Si yo estaba en mi cama, ¿con quién estaba hablando ella? Ambos miramos hacia donde estaba mirando anteriormente, y vimos una figura encapuchada, toda de negro, parada sobre la cama. Ahora sé que esto es algo que no esperamos encontrar, y estás leyendo esto sabiendo que algo espeluznante va a suceder, está en el título. Pero entiende lo horriblemente impactante que es estar en una isla en medio del océano y despertarte para ver a un extraño encapuchado que se cierne sobre ti. En ese momento, todo mi cuerpo se tensó y sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Mi madre y yo nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. La figura encapuchada no se movía, solo estaba allí, en la oscuridad, como una sombra amenazante que invadía nuestra habitación y nuestro sentido de seguridad. Mi papá, que había estado durmiendo, despertó al escuchar el susurro de mi mamá. Al darse cuenta de la situación, rápidamente se levantó y encendió la luz de la habitación. En ese instante, la figura se giró y salió corriendo de la habitación antes de que pudiéramos reaccionar. Mi papá corrió tras él, pero para cuando llegó a la puerta, la figura ya había desaparecido en la oscuridad de la noche. Llamamos a la recepción del motel y a la policía local, quienes llegaron rápidamente. Revisaron la habitación y los alrededores, pero no encontraron a nadie. La puerta no había sido forzada, lo que significaba que la figura probablemente había entrado mientras estábamos fuera o de alguna manera tenía acceso a una llave. La policía nos recomendó cambiar de habitación, lo cual hicimos de inmediato. Esa noche, no pudimos volver a dormir. Nos quedamos despiertos, hablando en voz baja y tratando de comprender lo que había sucedido. La figura encapuchada, el hecho de que estuviera en nuestra habitación, el terror de ese momento, todo quedó grabado en mi mente. Después de esa experiencia, mi depresión empeoró temporalmente, pero también me hizo darme cuenta de lo frágil que puede ser la seguridad. A veces, lo inesperado puede sacudirnos profundamente, pero también nos recuerda lo importante que es estar atentos y valorar la vida. Este momento pareció durar para siempre. La vida no es como en las películas,
donde los personajes desatan un grito que hiela la sangre, a veces lo único que sale es algo de pánico y gutural. Las palabras de mi mamá se volvieron bajas y severas cuando dijo el nombre de mi papá en un tono grave que nunca la había escuchado usar antes. Luego, la figura encapuchada hizo algo tan extraño e inquietante que me dejó aún más atemorizado. No avanzó hacia nosotros, sino que se agachó en la esquina cerca de donde estaba parada. La forma en que se agachó fue absolutamente inesperada, incluso en relación con esta situación ya de por sí aterradora. Parecía animalística, y supe dos cosas en ese momento: la figura encapuchada había estado parada sobre nosotros mientras dormíamos, y no estaba actuando de ninguna manera que pudiera entender. En comparación con el momento infinito en que esta figura estuvo parada sobre nosotros, la serie de eventos que se desarrollaron cuando mi padre, un exmilitar corpulento, se despertó, ocurrieron en un instante. De repente, estábamos fuera de la puerta, sin saber hacia dónde se fue el intruso. Mi madre estaba gritando agárrenlo, agárrenlo, y mi padre corría por el camino en forma de herradura, más adentro en el motel, gritando a través de la pura adrenalina, te voy a matar. Yo corrí por el otro camino, hacia la calle. Cuando llegué allí, no vi rastro del intruso, pero detrás de mí todo quedó sospechosamente tranquilo. Corrí de vuelta a la habitación para encontrar a mi padre caminando silenciosamente hacia mí, con la cabeza baja. Se acercó mucho a mí, y lo escuché decir, es un maldito chico. La explicación era sorprendente: el intruso era un adolescente, joven, alto y flaco, como yo en mis 20 años, vestido completamente de negro, incluida una sudadera negra. Había entrado en la habitación equivocada, nuestra habitación, la única vez que mis padres por casualidad olvidaron cerrar con llave la puerta. Mi mamá se había despertado cuando él entró, y al ver a una persona alta con sudadera negra, pensó que era yo, supuestamente saliendo de la habitación en un episodio depresivo. Cuando la figura encapuchada se agachó, fue porque se dio cuenta de su error y entró en pánico. Estaba asustado de nosotros. Cuando regresé a la habitación, mi mamá salió y abrazó a este chico, que ahora estaba llorando a lágrima viva. Yo también lo habría hecho si un soldado enorme estuviera corriendo detrás de mí con asesinato en la mirada. El chico, visiblemente asustado, explicó que se había confundido de habitación en la oscuridad y que, al darse cuenta de su error, no supo cómo reaccionar. A pesar de la situación, fue difícil no sentir compasión por él. Mi papá, aunque inicialmente furioso, también se dio cuenta de que todo había sido un malentendido. Nos disculpamos con el chico y lo acompañamos de regreso a su habitación, asegurándonos de que todo estaba bien. A pesar del alivio de saber que no había peligro real, la experiencia nos dejó a todos un poco conmocionados. Esa noche, nos aseguramos de cerrar con llave la puerta, pero el miedo y la adrenalina tardaron mucho en disiparse.